Último bloque de Plural. Seguimos enganchados con el bloque anterior. ¿Cómo estás, Silvia? En nuestro espacio hoy con los columnistas. ¿Cómo estás, Silvia Kloster? Bienvenida. Buenas noches, gracias. Muy bien, Raúl. ¿Con Escuchando qué tema? atentamente Sí, todavía el tema seguimos histórico charlando. es fascinante, así que bárbaro. Bueno, ¿con qué tema venís hoy que no sea de la reducción de la originaria de nuestra ciudad? No, bueno, les vengo a comentar un poco la sanción de una ley del jueves pasado. La Cámara de Diputados de la provincia sancionó la 16, número 165, que es la ley que crea un programa provincial de huella de carbono. Sancionaron otras normas, por supuesto, pero bueno, vinculada al cambio climático, esta es la que es relevante porque la verdad que es que establece una metodología, ya impone un programa para llevar a cabo, con la idea de que se empiecen a utilizar metodologías internacionales como es la huella de carbono, se defina en forma metodológica y se aplique, digamos, a la provincia, ¿no? A distintos interesados, sea del sector privado, en general puede ser una industria, puede ser una empresa, puede ser un individuo, también como obviamente organizaciones más grandes, ¿no? Así que es una ley pionera en este sentido, porque impulsa de una manera poder poner en relieve la problemática del cambio climático nuevamente, insistiendo en que hay que tener una medición, ¿no? Aspira obviamente a la protección del ambiente, a concientizar lo que es todas las emisiones de gases de efecto invernadero, y en realidad lo que hace la ley es establecer una metodología y propiciar, fomentar que esta metodología se utilice y se pueda calcular. ¿Y qué es qué se calcula con la huella de carbono? ¿A quiénes alcanza? Claro, ¿a quiénes? Alcanza, en general la ley es amplia, habla de distintos sectores privados y también distintas actividades. Servicios, actividades industriales, empresarios, hasta el propio individuo. Uno en forma personal puede llegar a calcular impacto, su huella, claro. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería, digamos, el beneficio? Bueno, calcular implica, si uno calcula sus huellas, sabe cómo está parado respecto a la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un cálculo que es bastante sencillo, digamos, no es un cálculo demasiado complicado, pero hay que tener datos, hay que recaudar datos. Lo que se establece es cuántas emisiones se tiene por sector, cuántas emisiones se realiza la industria o la persona vinculada a dióxido de carbono, metano, dependerá de la actividad. Entonces lo que hace es medir las emisiones que produce mi actividad. Por decir, suponte una empresa o una pyme, a ver cuánto emite para el funcionamiento, ¿no? Y ahí hay que tomar determinados tipos de datos, el energético, el uso de transporte, siempre vinculados a lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, a estos gases, ¿no? Dióxido de carbono. Sí. Dióxido de carbono, metano, por eso dependerá qué tipo de actividad es la que se mide, ¿no? Pero esa es la idea, poder identificar y a su vez poder mitigar, ¿no? O sea, identificarla o tener tu huella, decir, bueno, mi actividad genera esta cantidad de emisiones de gases y bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, ahora veo si puedo mitigar, o sea, poder reducir las emisiones. Corregir algunas cuestiones exactamente, básicas. Exactamente, vinculadas siempre a lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y en el caso de que por ahí a lo mejor no se pueda mitigar, compensar con alguna actividad. O sea, si yo por alguna circunstancia necesito sí o sí impactar en el ambiente y es muy difícil de que pueda reducir más mis emisiones por la propia actividad, bueno, tengo que pensar qué puedo hacer de alguna manera para digamos, tener alguna actividad ambiental compensar óptima, ¿no? Y ahí aparecen en juego variables, ¿no? Desde reforestar hasta pensar una gestión de residuos. Dependerá mucho el tipo de actividad, o sea, el proceso que se haga, porque vos podés medir procesos, no necesariamente podés medir todo en la industria, dependerá un poco del interés de la persona que decida, o del empresario, o de la industria que decida, la sociedad que decida, digamos, acoplarse a este programa. Es interesante, tiene como autoridad de aplicación la Secretaría de Cambio Climático, la Secretaría tiene que también fijar algunos procedimientos, tiene que estar muy atenta a nuevas metodologías. Esta metodología, como yo te decía, es un elemento de gestión ambiental, ¿no? Es que la Ley General del Ambiente, que establece instrumentos
de gestión ambiental y principios, establecen otros instrumentos que también son muy importantes, pero la huella todavía no estaba visibilizada. Ahora recién, la Ley General del Ambiente es anterior, en el 2002. Ahora es como que ya se identifica como una metodología usada internacionalmente. Muy parecido a esto, pero para los procesos un poco más grandes y para los que son las órganos de gobierno, las provincias o las jurisdicciones, son los inventarios. Claro. Los inventarios se utilizan para los gobiernos o jurisdicciones o municipios, y la huella, que tiene también datos parecidos a lo que es los inventarios, pero está más reducido a una actividad concreta. Establece también una serie de, o pone en cabeza de la Secretaría la posibilidad de establecer mecanismos de incentivos, ¿no? También lo que es un certificado, todo lo que tiene que ver con la identificación del producto. Vos sabés que hoy por hoy todo lo que tenga que ver con el etiquetado verde es sumamente requerido a nivel internacional también. Cada vez el consumidor pone más énfasis en todo este tipo de... Más, claro. Exactamente, más actividades que de alguna manera demuestren que están colaborando con reducir emisiones o que colaboran con, digamos, con el uso óptimo de los recursos naturales. Entonces ahí aparecen las certificaciones en distintos sectores, como la forestal, también las ISO 9000, las ISO 14000, que son todas voluntarias, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, la huella es un instrumento de gestión ambiental vinculada directamente a la problemática del cambio climático. Me parece que es muy acertada. Hoy no hay ningún método para medir emisiones, por ejemplo, ¿no? No se mide. Sí, se mide. Por eso te decía, en realidad se mide, hay metodologías internacionales aceptadas, claro, que vienen de las convenciones vinculadas a cambio climático, como el Acuerdo de París, las COP, también los informes de los expertos en esto internacional. Hay metodologías y el inventario es una metodología. Claro. Y la huella es algo más acotado, más pensado a actividades más cotidianas. El inventario tiene un montón de variables y la huella es un poco más, como te decía yo, un poco más sencilla, por decirlo así. Tal vez no sea el término más, pero para que la gente entienda, la huella es más fácil de determinar porque tiene más que ver con actividades más vinculadas a la cuestión local, más reducidas en territorio. Por eso se habla de una industria, o se habla de un proceso, o se habla de por ejemplo, una escuela, se habla de una actividad agropecuaria. O sea, vos podés calcular la huella. Estoy pensando ejemplos, Silvia, a ver si son correctos, del uso cotidiano. Dejar las luces prendidas en la casa va marcando un impacto innecesario. Ir al kiosco en el auto. Sí, todo lo que tenga que ver con el uso energético, ahí vas a ver cuánto consume, suponte para una pyme, ¿no? Para hacer un ejemplo, hay que contabilizar cuánto gasta en gas, cuánto gasta en electricidad, gas si tiene algún proceso que utiliza el gas, o si para el servicio de las personas tienen algún tipo de cocina, lo que es la electricidad y lo que es el transporte, todo lo que decís vos, o sea, cuánto se utiliza, si es de servicios, por ejemplo, cuánto gasta en determinado transporte, suponte alguna empresa de servicio de entrega de encomiendas, claro, o lo demás, a ver cuánto utiliza de combustible, y eso se hace un cálculo referido a las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entonces es un compendio de datos, ahí sale una variable, sale un número, que eso después hay que ver cómo se revierte. En Misiones hay ya empresas que están haciendo su huella. El sector turístico también es un sector, que está vinculado a esto. Tenemos hoteles que ya están haciendo su huella para identificar y para mejorar servicios turísticos vinculados también al tema, digamos, que en cuanto a lo que sea en navegación y demás, que también están calculando su huella. O sea, hay el sector de la construcción también. Hay mucha movida, mucho interés empresarial también para también hacer estos cálculos a nivel de ver cómo sería una casa ideal, con qué material, ¿sí? cuánto se consume en la producción de un determinado tipo de producto, de cemento, de industria plástica. La Cámara Misionera de Construcciones y Afines, nosotros estamos colaborando, la provincia con la Secretaría de Estado de Cambio Climático, en identificar este tipo de cosas. Y hay un sector muy movilizado, ¿no? Todos tenemos que contribuir de una manera, desde el sector privado, por supuesto, unir a los esfuerzos que hace el Estado, ¿no? ¿Esto incide también en estas empresas en menores costos es que la idea es que, digamos, claro, ¿cierto?
la idea no solo es reducir gases, sino también que reduzcas económicamente los costos, ¿no? Es como poner un balance, es como decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo optimizar, ¿no? En general, esa es la idea, cómo puedo reducir, entonces habría que replantearse cómo se consumen los horarios de trabajo, habría que replantearse cuánto es el personal que trabaja en la empresa, cómo puede hacer para llegar, si hay una forma, hoy lo hacen esto en las empresas, los autos particulares ya no se usan, se contratan algún tipo de transporte para que los busques a todos, o sea, hay toda una movida y hay muchas alternativas que tendrán que ver con la actividad de la empresa o de la industria o del sector, ¿no? O del individuo, digamos, ¿no? Nosotros también fomentamos mucho lo que es el transporte eléctrico, bueno, también tratar de usar digamos, la bicicleta o transportes que se reduzcan emisiones. Hoy vemos en Posadas un montón vemos motos y los monopatines, cada vez hay más gente que está vinculada a esto y bueno, eso también se puede calcular. Entonces, por eso te digo, la idea es tener un panorama y una conciencia general en la provincia para que hoy por hoy estos temas se pongan en la mesa y se haga algo concreto, ¿no? ¿Va a traer penalidades o es solamente de estudio? En principio no trae, en realidad es un programa, o sea, como lo que va a ser, el incentivo es la posibilidad que tiene el Ejecutivo de estudiar algún tipo de reducción de impuestos. Entonces con eso yo creo que va a ser más que atractivo poder sumarse a tener su huella y hacer algo por el ambiente, concientizarnos, trabajar desde lo pequeño a lo más grande, pero como ciudadanos y como empresarios, como sector privado y público, todos tenemos que trabajar en lo mismo. Así que en este sentido nos iguala y nos mejora con respecto a otras provincias probablemente porque tenemos una ley pionera también. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vos, Raúl. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchísimas gracias.